La semana pasada estuvimos viendo los problemas nutricionales en Europa y en Gran Bretaña a lo largo de los siglos XVI, XVII, XVIII y casi un poquito XIX, y estuvimos viendo la evolución de las leyes de pobres. Habíamos visto también, habíamos leído a Gulliver como un representante del siglo XVIII con respecto a los problemas de la vejez, y en la última parte de la sesión habíamos visto una serie de tablas sobre los movimientos poblacionales del campo a la ciudad y cómo esos movimientos poblacionales, bueno, pues estaban vinculados fuertemente con la situación económica y con la situación de clase a lo largo de todos esos siglos. Habíamos visto la concentración que se produce humana en las ciudades a partir de los principios del siglo XIX, y cómo esa urbanización que vimos en los ejemplos de Inglaterra, de Francia, creo que recordé de Alemania, luego lo podíamos hacer extensivo a todo el globo en diferentes fases, ¿no? Pero digamos que el fenómeno de la urbanización es un fenómeno mundial, no es un fenómeno solo del capitalismo central, sino que es un fenómeno, bueno, pues que poco a poco ha ido extendiéndose por todo el mundo. Y si bien es cierto que en los últimos 30, 40, 50 años, o hasta los últimos 30, 40, 50 años, en el sudeste asiático y en África se mantuvieron eh, 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 tasas, tasas de población muy altas en el campo. Después de la Segunda Guerra Mundial, vimos por esas tablas de Naciones Unidas que comentamos la semana pasada, como también sudeste asiático y África, igual que Latinoamérica antes, van acercándose a esos pavorosos niveles de urbanización que predicen que si no ocurre nada que lo cambie, nos encontraremos dentro de 20 años o 30 años, bueno, pues con el orden del 70% de la población mundial viviendo en zona urbana, con todo lo que ello significa de desequilibrio ecológico, de desequilibrio humano, eh, y con todo lo que ello significa para las clases más desfavorecidas, que son las que menos recursos tienen una vez expropiadas de sus medios de producción y de sus medios de subsistencia para desempeñarse en entornos hostiles. ¿Y qué entorno más hostil hay, ¿no? Que una periferia urbana en la pobreza, ¿no? Y esa es la tragedia, digamos, que se avecina, ¿no? Para los próximos, ya los tenemos enfrente, 20, 30 años por delante. Y me había quedado, antes de continuar la lectura, me había quedado comentar una de las fuentes que hemos estado trabajando, que la he compartido con vosotros antes, que es este estudio sobre la talla de los europeos, que es un trabajo hecho por el Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Murcia. Creo que es de 2012, este trabajo. Es un trabajo muy concienzudo, estudiando la talla de los europeos a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, y el análisis de las causas de estos cambios de talla, ¿no? Viendo cómo la talla de las personas está fuertemente vinculada a la calidad nutricional. Y en este estudio, que lo tenéis ya, lo he compartido con vosotras, lo tenéis ya a disposición en el chat, podéis ver, por ejemplo, ¿no?, cómo a partir de 1815, a partir de la derrota de Napoleón, por poner una fecha, no quiero decir que la derrota de Napoleón influyera en la talla de los europeos, ¿no? Pero bueno, a partir de esa fecha, digamos, comienza, digamos, a haber una
al menos en el norte de Europa, un aumento en la talla, en este caso de los holandeses, mientras que, como veis, la talla de los españoles se mantiene bastante uniforme hasta 1950. ¿Sí? Estos son cositas que nos van dando pistas sobre la relación entre las circunstancias socioeconómicas de la población, su nutrición, su calidad de vida y, por tanto, su talla. En la gráfica de la derecha, a ver si la puedo ampliar para que la veáis con más claridad. De todos modos, insisto, este Jorge, gráfico lo tenéis a disposición. Jorge, esto también es materialismo histórico, ¿no? Es bastante materialismo y bastante histórico, sí, sí, así es, Pepa, muy bien traído. Entre otras cosas porque el cambio de talla de las personas implica, lógicamente, un cambio en su calidad de vida y en su calidad nutricional, y eso implica también un cambio en su concepción del mundo. ¿Vale? Las personas, una persona que vive por debajo de las 1000 calorías diarias, en condiciones de incertidumbre, difícilmente puede tener pensamientos de futuro que lleven a una acción política. ¿Vale? Es decir, quien vive en las 600, 700, 800, 900 calorías diarias sin saber dónde va a dormir o dónde va a comer mañana, no puede dedicar ni un instante de su vida nada más que al logro inmediato de lo imprescindible para mantenerse con vida, ¿no? Efectivamente. El materialismo histórico también tiene que ver con esto. En esta gráfica, en la figura 2, veis cómo la talla aumenta en todos los países de Europa entre 1850 y 1970. En esa centuria que va desde 1850 a 1970, la talla de los europeos aumenta sin parar desde estos precarios 1,60 m de 1850, ya veis la raya esta verde, verde fosforito, que es esta de aquí tenéis a los holandeses, esos gigantones de hoy en día, ¿no? Eran apenas unos muchachitos esmirriados en 1850, pero recordemos de dónde venían. ¿Sí? Recordemos de dónde venían, ¿vale? Y ahora veremos otras gráficas que son verdaderamente terroríficas al respecto. Porque, digamos, a partir de 1850 tenemos datos, y no solamente tenemos datos, sino que la lucha obrera y la nueva concepción política de Europa empieza a operar, y poco a poco empezarán a darse no solamente organizaciones sindicales que defiendan los derechos de los trabajadores, sino también el feminismo empezará a actuar, al principio de forma muy larvada, pero progresivamente cada vez con más fuerza, y la burguesía europea tomará nota del peligro que representa el hambre y la precariedad en las grandes capas de la sociedad más desfavorecidas, y poco a poco, especialmente el Estado prusiano, empezará a implantar eso que luego hemos dado en llamar el estado del bienestar, ¿vale? Es decir, desde seguros sociales para asistencia sanitaria, pensiones, accidentes de trabajo, pensiones de ancianidad, viudedad, digamos, pequeños instrumentos que la burguesía va a ir concediendo a la revuelta social para, bueno, pues no solamente aplacarla, sino conseguir, digamos, una política más ordenada que le permita seguir
mandando, que es el objetivo de la burguesía, ¿no? Bueno, pues aquí vemos cómo todo ese batiburrillo de lucha social, represión política y cambio ideológico, bueno, pues va dando por resultado a lo largo de los decenios, bueno, pues un aumento sostenido que a partir de la Segunda Guerra Mundial ya coge inclusive una pendiente prácticamente el doble, una pendiente el doble de fuerte de lo que venía en la otra mitad del siglo anterior. Reduzco el gráfico y continuamos viendo. Pero Jorge, perdona, sí. El hecho de que después de la Segunda Guerra Mundial ascienda la curva a nivel estadístico tendrá que ver con que se reduce la población. Estamos en estatura, ¿eh? Estamos hablando de estatura. ¿Y crece la estatura después en la posguerra? Claro, claro, lo tienes aquí, otra vez. No, sí, no. Era dudar conmigo misma. Claro. De hecho, no dudo de la gráfica, sino que estoy intentando interpretarla. De hecho, no es que crezca en la posguerra, es que nuestros hijos miden 10 centímetros más que nosotros. ¿Vale? Ya, era la posguerra después de la Segunda Guerra Mundial la que me chirriaba, ¿no? La generación de los millennials serían gigantes en 1850. Sí, eso lo tengo claro. Era el dato de la posguerra, lo que me chirriaba, no es claro, de ahora. No. Ya veo yo a mis hijos, no hace falta que me pongan una gráfica. Entre los potitos, la leche, la medicación, ¿no? Claro, es que son nuestros las vacunas. Para algunas, claro. Para la pequeña burguesía y la clase trabajadora más privilegiada de Occidente, las condiciones habitacionales y nutricionales cambiaron mucho entre 1980. Claro, eso era lo que mi cabeza estaba dando vueltas, ¿no? De qué clase social se extraen los datos. Bueno, no, estas son medias. Estos son por eso te digo, ¿no? Sí. Son medias. Evidentemente, si lo hiciéramos por clase social, que el estudio no lo contempla, pero si lo hiciéramos por clase social, la curva sería muy divergente. No, es que estaba yo ahí dándole vueltas, no era otra cosa. Muy divergente. Igual que el sesgo de género, quiero decir, a priori ya se supone que las mujeres son más bajitas, ¿no? Y claro, por eso ahora veremos que no era así. Ahora veremos que no era así, que el sesgo de género también tiene un fuerte componente nutricional. Y en España no hace falta más que ir a la España profunda para tomar nota de las diferencias de estatura por clase social. ¿Vale? Sí, lo que pasa es que, bueno, que este estudio en concreto no discrimina ese dato, ¿vale? Si vemos las otras gráficas, estas son los de estatura, perdón, que se me va a veces el ratón. Aquí. Aquí tenemos un estudio hecho solamente en 30-40 años, ¿vale? Con los datos disponibles, ¿vale? Y aquí es donde empieza a verse, donde se le empieza a ver el rabo a esta tragedia tremenda, esta tragedia demográfica que se produce a finales del siglo XVIII. Aquí tienes, Pilar, lo que tú preguntabas antes, ¿no? Es decir, vaya tela. Es que es brutal. Es bestial, es que es bestial. Es bestial, ¿vale? Es decir, es una verdadera tragedia demográfica lo que muestra este gráfico. Pero como veis, es generalizado. Llama la atención los datos de España, como siempre, mala información, ¿no? Es ese trozo. Claro, es que España en esa época... Pero es que el resto tampoco estaría muy bien para la recogida de datos. Y mira No. Mira, y además pone Toledo, ¿no? Solo es un trocito. Toledo, sí. Es un trocito de línea ahí metida, ¿no? Pequeñita. Un trocito de algún friki, algún funcionario. Andalucía. ¿Cómo? Toledo y Andalucía. Y Andalucía. Me ha llamado la atención eso. Vale, esa no la había visto. Vale. ¿Lo veis?
pero veis, por ejemplo, en el Vale. caso de Andalucía, que No lo había visto. pasa lo mismo que en Sajonia, son sociedades agrícolas en las que están igual de mal, en 1750 que en 1790, ¿no? Sí, pues bueno, pues no cambia mucho la cosa, ¿no? Sí que hay datos, sí. Lo que es dramático, digamos, lo que es verdaderamente dramático son las curvas de las zonas más industrializadas, ¿no? Bueno, y claro, aquí tenéis todo el paper, está magníficamente argumentado y tratado, lo tenéis a disposición vosotras, no nos vamos a detener en ello, ¿vale? Me interesa ver, por ejemplo, la mortalidad, ¿vale? Tanto lo que es la mortalidad infantil como la mortalidad bruta, ¿vale? Si os fijáis en la curva de mortalidad infantil, como veis, la curva de mortalidad se mantiene estable, es una barbaridad, son unos números groseros, ¿vale? Sí. Pero dentro de la barbaridad es bastante homogénea, ¿no? La mortalidad en todos los países. Seguramente, bueno, pues porque las condiciones de vida son muy similares y la tecnología y la medicina, bueno, pues también son muy similares y sobre todo las condiciones higiénicas generales, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo desde 1830 hasta 1870, veis que las curvas de mortalidad se podría decir que si la redujéramos a mínimos cuadrados, bueno, pues estaríamos en una línea casi plana, ¿no? Sin embargo, a partir de 1870, la mortalidad comienza a caer fuertemente, ¿vale? ¿Con qué excepción? La Guerra Mundial. La Guerra Mundial. Tenemos otro pico en la Primera Guerra Mundial, ¿lo veis? Pero sin embargo el pico de la Segunda Guerra Mundial es especialmente atroz. ¿Dónde? Mirad los nombres: Francia, Austria, Bélgica, Alemania, Holanda, ¿no? Es decir, las zonas más castigadas en Europa por la Segunda Guerra Mundial son las que presentan una mortalidad infantil, que son defunciones de de niños menores de 1 año, ¿no? Por cada 1000 nacidos. Es una barbaridad, es decir, son números, Magdalena, yo creo que hoy sería, no sé, un tsunami, ¿no? Te puede generar una situación como esta, ¿no? Pero fijaos lo que es la mortalidad bruta. Esa es la mortalidad, esto, digamos, es la curva de mortalidad infantil, ¿no? Pero si vamos a la mortalidad bruta, aquí vemos cómo también la mortalidad bruta se mantiene prácticamente horizontal hasta 1870, con este pico. ¿Qué pasó en 1870? Pues tenemos las revueltas y la Comuna de París, ¿no? Es una correlación muy sólida, ¿no? la que nos presenta la curva, ¿no? Y luego tenemos otro pico tremendo en 1914 al 18 de mortalidad bruta, ¿vale? Y luego tenemos un pico mal terminado de dibujar en la Guerra Mundial. Como veis, pequeños gráficos que dicen mucho de lo que le pasó a nuestros antepasados, y nos dan muchas pistas sobre la fuerte relación que hay entre estatura, mortalidad, higiene, tecnología, calidad de vida y nutrición.
Y como bien decía antes Pilar y como bien sabe Magdalena, esto además depende de otros dos factores, el código postal y el género. ¿Vale? Son los elementos que influyen sobre la dignidad humana, sobre la calidad de la vida humana. Claro, si vemos la curva de evolución de estatura a partir de 1850, entonces los otros gráficos que hemos visto antes se explican solos, ¿verdad? Claro, pues a partir de 1850 las condiciones nutricionales cambian y lógicamente 20 años después la mortalidad cae. Claro, evidentemente, ¿no? Es decir, ¿por qué empieza el cambio de estatura antes? Hombre, pues porque evidentemente cambian las condiciones nutricionales, habitacionales e higiénicas, o empiezan a cambiar, ¿no?, las condiciones habitacionales higiénicas. Y, lógicamente, las generaciones que ya disfrutaron de esto podrán hacer frente a la mortalidad de otra manera. Y ya si vemos la curva concretamente entre principios de siglo y 1980, vemos cómo en España seguimos manteniéndonos bajitos, hasta el final de la Guerra Mundial, ¿no? Y a partir de la Guerra Mundial es cuando se produce el ascenso, digamos, de la media, de la talla, pero que esto se disparará en los siguientes 30 años, ¿no? En los siguientes 30 años nuestros zagalones y zagalonas se pondrán a la altura de los más fortachones del resto de Europa, ¿vale? Y todo eso, pues claro, pues era el estado del bienestar, la sanidad pública, la educación pública, las medidas higiénicas colectivas, en fin, pues todo eso de lo que fuimos tan afortunadas de poder disfrutar en los últimos decenios. Bueno, pues estos gráficos y este estudio lo tenéis completo a vuestra disposición y creía yo que era importante echarle un vistazo a los números para darnos cuenta, porque claro, de esto no lo tenía Simón cuando escribe el libro, ¿no? Estos son estudios modernos, ¿no? Pero bueno, qué bien encaminada ya iba Simón con lo que ella iba ya viendo a la luz de la información de que disponía en su época. Pues bien, nos quedamos la semana pasada en la página 240, en el párrafo que empieza: las transformaciones fueron nefastas para los viejos. Adelante, Monse. Las transformaciones fueron nefastas para los viejos. En Francia e Inglaterra su condición jamás fue tan cruel como en la segunda parte del siglo XIX. El trabajo no estaba protegido. Hombres, mujeres y niños eran implacablemente explotados. Al avanzar en edad, los obreros se volvían incapaces de soportar el ritmo del trabajo. La revolución industrial se cumplió a costa de un increíble derroche del material humano. En Norteamérica, entre 1880 y 1900, el taylorismo causó hecatombes. Todos los obreros morían prematuramente. En todas partes, los que lograban sobrevivir cuando la edad los privaba de empleo quedaban reducidos a la miseria. En Francia se toleraron las mutuales a partir de la Restauración y fueron reconocidas en 1835, en 1850 y 1852 volvieron a caer bajo el régimen de estrecha vigilancia. La Tercera República les dio total libertad por la ley del 1 de abril de 1898, pero aún en las mejores condiciones, sus medios fueron siempre insuficientes para garantizar un riesgo tan pesado como la vejez. Lo mismo ocurría en Inglaterra. Haced economía antes que niños, preconizaba J.B. Say, dirigido a los obreros. Este consejo era una burla. En Francia e Inglaterra pulularon los viejos vagabundos indigentes. Imaginaos un obrero que ganaba 3 chelines de salario, ¿no?
que imaginaos ahora un obrero al que le pagan 10 euros o 20 euros el jornal, ¿no? O 500 euros al mes, que le digan, hombre, lo que tienes que hacer es ahorrar, ¿no? No traer niños al mundo, ¿no? Nos dice Simón, dice, eso era una burla, ¿no? Una burla grotesca. Continúa. En Francia, en el campo, el mantenimiento por la familia seguía siendo la norma. Si el antepasado que reinaba en la casa era bastante vigoroso o bastante rico para conservar el dominio de sus tierras, por seguir trabajando o contratando peones agrícolas, conservaba también la autoridad sobre sus hijos. La familia patriarcal continuaba existiendo en las zonas rurales y la autoridad del anciano que la gobernaba podía ser tiránica. Pero solo se daba entre los campesinos acomodados y estos eran escasos. La agricultura, todavía arcaica en 1815, progresó lentamente. Los rendimientos eran tan pobres que los campesinos apenas conseguían subsistir. Al envejecer no tenían fuerzas para seguir cultivando sus tierras y no habían ahorrado las sumas necesarias para pagar una mano de obra extraña. Quedaban a merced de sus hijos. Estos vivían al borde de la miseria y no tenían con qué mantener bocas inútiles. A veces se libraban de ellos abandonándolos en el hospicio. En 1804 el director del hospicio de Montrichard se indignaba. Los ancianos deben traer al hospicio y dejar todo lo que pueda pertenecerles. Sin embargo, algunos descendientes desnaturalizados traen a sus viejos padres y antes de dejarlos en las salas los despojan incluso de sus últimas ropas. Por lo común, los tenían en sus casas, pero la situación ejemplificada en la Edad Media por el rey Lear se había perpetuado en el curso de los siglos. Al dejar de ser capaz de trabajar él mismo sus tierras, el padre las abandonaba a sus hijos y muy a menudo los mataban de hambre y los maltrataban. En un memoria sobre los países, no sé qué, nada más común que el olvido de todos los deberes por parte de los hijos de ambos sexos con los autores de sus días cuando han llegado a la vejez. Si estos cometen la imprudencia de donar sus bienes sin reserva estricta o de otro modo que por el testamento revocable se exponen a verse despreciados y a carecer a menudo de lo necesario. Gracias, Monse. Mercedes, continúa tú. Este tema se encuentra en numerosas novelas, seguramente inspiradas en la realidad en Své Lombard Thal, escrita en 1885. Después de la muerte del padre, la hermana acusa al hermano mayor de haber secuestrado al difunto. Si vino a nuestra casa es porque tú lo alimentabas con patatas podridas y tú lo dejaste reventar abandonado en pleno corazón del invierno. En Autor de Clocher, novela de Febret y Desprez, inspirada por los campesinos de Roubrés en Abou, el viejo Boubouré, es maltratado por sus hijos. Vegetaba así, golpeado, insultado, alimentado a patatas podridas como los cerdos. Termina por ahorcarse. En la Rue de Marillet, un viejo es obligado por sus sobrinos a mendigar. Cuando volvía con la alforja vacía, le sacudían violentos golpes todos, hasta los más pequeños. Se encarnizaban burlándose de él, quitándole la escudilla, abrumándolo con burlas malignas. Un día se muere en el camino. El de Père Amable, en Maupassant, describe la triste, silenciosa existencia de un padre viudo, sordo, casi inválido, con su hijo. Este vuelve a casarse contra la voluntad de Amable, con una mujer que ha tenido un hijo con otro. La vida es cada vez más encerrada y lúgubre para el anciano. El hijo muere. La mujer no se porta mal con su suegro, pero vuelve a casarse. Entonces él se ahorca.
La ley se esfuerza por defender a los viejos de la esperanza y la negligencia de su progenitura. Sustituye una situación de hecho con una situación de derecho. El padre que se despojaba en un reparto entre personas vivientes recibía en cambio una renta vitalicia cuyo monto era fijado ante notario. Si sus hijos se negaban a pagarla, podía llevarlos ante los tribunales. En principio no dependía, pues, de la arbitrariedad de su familia. Desgraciadamente, esa protección que le aseguraba la justicia la pagaba cara muchas veces. Sus hijos tenían antes un vago interés en gastar por él lo menos posible. Ahora su interés era preciso, mensurable. Se concretaba en la pensión que se había comprometido a pagarles. Tenían, pues, un motivo poderoso para hacerlo desaparecer. Era el miedo más sencillo de escapar a los rigores de una obligación legal. Imposible saber en qué siglo los asesinatos por violencia o por privaciones de los padres viejos fueron proporcionalmente más numerosos. Nos damos cuenta lo tremendo que está diciendo Simón, ¿eh? Sí, es terrible. Con qué crudeza está exponiendo el tema, ¿no? Y al final lo remata. No es posible saber qué siglo ha sido el más brutal con sus ancianos, ¿no? Continúa, Mercedes. La mayoría han quedado enterrados en el silencio del campo, pero en el siglo XIX han de haber sido frecuentes para que la opinión haya llegado a enterarse y a preocuparse. Esa publicidad significa que había mayor interés por la suerte de los viejos campesinos o que los crímenes aumentaron y fueron más imprudentes. Ningún documento permite decirlo. Lo seguro es que se denunciaron con frecuencia los peligros corridos por el viejo padre desposeído. En su historia de Payas, Bonnemere escribe a este respecto en 1874. Harto de disgustos, carga para todos y para sí mismo, extraño en casa de sus hijos, pasea de cabaña en cabaña el tedio de sus últimos días. Al fin muere. Eso sí, que se apresure, pues allí está la codicia que arma en la sombra el brazo del parricida. Gracias, Mercedes. Paco, continúa tú, por favor. Ocurre con frecuencia, dice Bonnemere, que el viejo sea enterrado antes de estar realmente muerto. Bajo los techos de paja, el letargo es llamado muerte porque, como lo observa Dupuy, no siempre hay dos habitaciones y urge heredar. Bonnemere cita 4 casos de parricidios en 1855 solamente. Esos crímenes eran tan frecuentes y, a pesar de la oscuridad en que quedaban, tan conocidos, que una encuesta oficial efectuada de 1866 a 1870 sobre la agricultura francesa y resumida en 1877 por Paul Tirot, no vacila en referirse a ellos. En nombre de la administración, Tirot desaconseja a los ascendientes que distribuyan sus bienes en vida. Recuerda con energía la suerte miserable que espera a los viejos padres después que se han despojado de sus bienes. Se refiere a los crímenes que se cometen para apresurar la muerte y a los que incitan las obligaciones contraídas como resultado de la distribución, que les sirven en cierto modo de estímulo. Lee la nota 103, por favor. En Maine-et-Loire, un campesino llamado Guillaume Mart asesina a su suegra, que había cedido sus bienes a cambio de 20 francos y 12 celemines de centeno que debía pagarle por año. Le Constitutionnel, 12 de febrero de 1855.
Son noticias de prensa, ¿no? Continúo. En Gensac, cerca de Libourne, un hombre de 60 años asesinó a su madre de 80, asestándole 2 cuchilladas en el pecho para librarse de pagarle una pensión vitalicia. Marzo de 1855. En la Ferté-sur-Loire, una noche, en un atajo, un agricultor mató a palos a su suegro, a quien pasaba una pensión vitalicia de 800 francos. Una muchacha que oyó los gritos lo denunció y él confesó. Julio de 1855. Cerca de Nemours, un campesino, Pierre Besson, mató a su padre porque algunas disposiciones testamentarias favorecían a su hermano menor. Citaré otro más que fue muy comentado en 1886. En Lunay, en Loiret-Cher, los esposos Tomás quemaron viva a la madre de la mujer. Continúa arriba, Paco. Una vez que han entregado sus bienes... Una vez... A ver... Sí, 3 líneas. Una vez que ha entregado sus bienes, el padre de familia queda privado de toda autoridad. Pasa al estado de ser despreciado, rechazado por los hijos, expulsado del hogar de cada uno, enviado de uno a otro con una renta vitalicia que muchas veces no le pagan o una habitación que no le dan. En un artículo de l'État del 5 de agosto de 1885, Cherville destaca la suerte miserable de los viejos padres a los que veja incesantemente, se los mata de hambre, se los hace mendigar. El abuelo se apega a menudo al nieto, pero al crecer el niño se aparta para hacer como los demás. Es grande la tentación, dice el periodista, de apresurar el fin de los viejos padres que cuestan siempre demasiado caros. Zola cuenta en La Terre uno de esos dramas sombríos. Se basó para escribirla en una documentación muy seria. Se ha comparado esa novela con El Rey Lear, al que, por lo demás, Zola alude en sus notas. En efecto, a siglos de distancia, Shakespeare y Zola describen una situación análoga. Al comienzo de la novela, el viejo Fouan reúne a sus hijos en casa del notario para distribuirles sus tierras, que ya no tiene fuerzas para cultivar. Aquellos discuten ásperamente la renta que reclama el padre. La vida de los 2 viejos fue registrada, exhibida, discutida, necesidad por necesidad. Se pesó el pan, las legumbres, la carne. Cuando no se trabajaba, había que saber reducirse. Se fija una cantidad. El viejo continúa primero viviendo en su casa con su mujer. Los hijos le pagan solo una pequeña parte de la pensión convenida. Esto provoca una escena terrible entre el padre y su hijo menor, Buteau. La madre muere de emoción. Entonces convencen al viejo de que venda la casa, de que se vaya a vivir con su hija, que lo persigue mezquinamente. Como Lear pasa sucesivamente por las casas de todos sus hijos, donde es muy desdichado. Transcurren algunos años miserablemente. Buteau lo atrae bajo su techo en la esperanza de robarle sus economías y lo trata con brutalidad. En el curso de una escena, el viejo levanta la mano con un gesto amenazador que antes aterraba al hijo, pero ahora éste se la atrapa al vuelo, sacude a su padre, lo hace caer sobre una silla. Como los viejos gorilas vencidos por los jóvenes, se siente definitivamente derrotado. Al perder las fuerzas físicas, ha perdido toda su autoridad. Hasta la protección de la ley es insuficiente para defenderlo de la fuerza bruta. Buteau consigue robarle sus economías. El conflicto entre el padre y el hijo se exaspera hasta tal punto que una noche, también como Lear,
el viejo huye y deambula hasta la mañana en medio de la tormenta. Como ha sido testigo de un crimen cometido por su hijo y su nuera, y sobre todo, como estos ya no soportan tenerlo a su cargo, lo ahogan y prenden fuego a su jergón simulando un accidente. El médico no mira demasiado y autoriza el entierro. Estás mimetizando con el personaje, ¿eh? La historia la he identificado. Bueno. Termina el párrafo. Sí. El hecho que se indica en L'Étang sobre la relación entre el abuelo y el nieto fue utilizado por Zola. Durante un tiempo, el viejo Fouan se siente en parte consolado de su desaventura por el afecto que siente hacia el niño y que éste parece retribuirle. Pero llega el día en que al salir de la escuela, el niño a quien ha ido a buscar se niega a seguirlo y hace coro con sus compañeros para burlarse de él. Gracias, Paco. Tremendo. Tremendo, ¿eh? Tremendo texto, tremenda historia. Claro, Zola, es que Zola también es muy grande, claro, también es muy grande. Maricruz, continúa tu lectura, por favor. Como en el siglo XIX... Como en el siglo XIX se da a conocer, por lo menos en cierta medida, la suerte de los viejos explotados, su contraste con la condición de los viejos privilegiados es más notable que en ninguna otra época. Viejos obreros reducidos a la indigencia y al vagabundeo, viejos campesinos tratados como bestias. Los ancianos pobres se sitúan en lo más bajo de la escala social. Los de las clases superiores son los que ocupan la cima. La oposición es tan evidente que casi parecerían dos especies diferentes. La oposición entre los viejos explotados y los viejos privilegiados es tan tremenda, dice, que parecerían dos especies diferentes. Continúa, Maricruz. Los cambios económicos y sociales tan nefastos para unos han favorecido por el contrario a los otros. La restauración, la vuelta de los emigrados determinaron a comienzos del siglo XIX el establecimiento de una verdadera gerontocracia. Los emigrados habían vuelto a comprar tierras, con frecuencia las que habían sido de ellos. En 1830, la mitad de la gran propiedad inmobiliaria se había reconstituido. Esta aristocracia territorial era poco numerosa, pero tenía muchos clientes en la burguesía. Agrupada en torno al rey, había hecho adoptar un sufragio sensual, basado en las propiedades inmobiliarias, que le daba la supremacía política. Sensual es con C, ¿eh? Ah, No vayáis a creer que es que no pega nada lo de sensual aquí. se contoneaban para ir a votar. No, en absoluto, ¿vale? Había 90.000 electores, es decir, que de 100 franceses mayores de edad, solo uno votaba. Se calculaban unos 8.000 ciudadanos elegibles. Como esos emigrados eran muy viejos, la situación reinante se podía calificar de patológica. El panfletario Bazzi la denunció en 1829. Francia se ha reducido a 7 u 8.000 individuos elegibles, asmáticos, gotosos, paralíticos, con las facultades disminuidas y que solo aspiran al descanso. Critica con energía la ley singular que solo llama a unos ancianos a representar a la nación. Esta prerrogativa de los viejos se mantiene después de 1830 en la Cámara de los Pares. Caleira contaba a Guissot en 1835. Ayer fui a la Cámara de los Pares. No éramos más que 6 y teníamos todos más de 80 años. Entre tanto, la burguesía se enriquecía explotando a los obreros y a buen número de campesinos, prestando dinero a interés. Gracias a su supremacía económica, arrebató a la aristocracia terrateniente el poder político. Bajo Luis Felipe, los que gobernaron fueron los banqueros, los industriales, los grandes negociantes y también altos funcionarios, abogados, profesores. Como habían necesitado tiempo para acumular fortuna, eran personas de edad. También en este caso se puede hablar de gerontocracia.
Charles Dupin afirma que la mitad de los electores tenía más de 55 años. Según el autor, los 54.000 electores liberales eran apoyados por 28 millones de ciudadanos. Los 46.000 electores de derecha por 3 millones de ancianos. Las cifras son aproximativas, pero la idea general es justa. Se trataba de una plutocracia y la mayoría de los ricos era vieja. Las empresas eran familiares y el jefe por lo regular, el miembro de más edad de la familia. El motor de la economía ya no era la renta, sino el lucro, que se acumulaba gracias a las inversiones. Los miembros de la célula familiar, encarnada en el abuelo, estaban estrechamente unidos por sus intereses. Gracias, Maricruz. Pepa, sigue tú. A partir de 1848, la banca y la industria detentaron el poder político. Entonces terminó de cumplirse la revolución industrial. Ferrocarriles, textiles, metalurgia, minas, fábricas de azúcar, etc., cobraron impulso. Los bancos desempeñaron un papel cada vez más importante. En ese mundo en movimiento, donde la figura más considerada era la del empresario, la iniciativa era la cualidad más necesaria. El hijo más audaz que el padre era el que lo convencía de introducir en la fábrica las máquinas más recientes, técnicas inéditas. Además, las sociedades anónimas por acciones sustituyeron al capitalismo familiar. El hombre de edad perdió su prestigio económico. El sufragio universal le quitó su supremacía política. Sin embargo, en 1871 la Asamblea Nacional estaba compuesta en gran parte por gentes del campo que eran hombres de edad. Había 400 realistas contra 200 republicanos y 50 diputados de tendencias mal definidas. En el primer grupo se contaban de lejos más ancianos. En conjunto, tanto en Francia como en todo Occidente, la querella de las generaciones se abolió en la burguesía. Entre ellas se estableció una especie de equilibrio. Contra las clases peligrosas afirmaban su solidaridad. En la pequeña burguesía solía suceder que el hijo ocupara en la escala social una situación superior a la de su padre, que acogía con orgullo su éxito. Este ascenso de las generaciones desarmaba los odios. Además, la sociedad nueva exigía la colaboración de jóvenes y viejos. La querella generacional se atempera muchísimo cuando hay un conflicto de clase, ¿no? Es decir, ante el conflicto de clase no hay como la familia, ¿no? No hay como la familia. Continúa. Además, la sociedad nueva exigía la colaboración de jóvenes y viejos. Debido a su complejidad, la experiencia, la acumulación de conocimientos era necesaria para hacerla vivir y progresar. En muchos sectores la vejez era una calificación. Los hombres jóvenes se imponían por su audacia y su facultad de invención, pero solía resultarles útil escudarse en la figura tranquilizadora de un hombre de edad. Este detentaba las apariencias del poder, representaba a la empresa, cuya verdadera dirección se encomendaba a socios más dinámicos. Si el viejo se presenta como un garante, es porque la ideología burguesa de la época lo valoriza enormemente. Recordemos cómo empezamos el seminario viendo estas fotos de finales del siglo XIX, en el que los jovencitos, inclusive los que pretendían ser los abanderados del futurismo, se presentaban en la foto con un bastón en la mano, ¿no? Es decir, la vejez era el signo, era lo que, con lo que se representaba, era la imagen que representaba la autoridad y el poder, ¿no? Continúa, Pepa. En Francia, como en Inglaterra, bajo la reina Victoria, las virtudes preconizadas son las que habían destacado los puritanos. El rigor moral corría parejo con el éxito económico. La austeridad era de rigor, puesto que había que reinventar las utilidades. Reinvertir las utilidades, ¿no? Ahora bien, toda una tradición representa al anciano como naturalmente desprovisto de apetitos y por lo tanto destinado al ascetismo.
Y además el pensamiento económico que ve en la acumulación de capitales la panacea se extiende abusivamente a la esfera de la psicología. Se considera que siempre es bueno acumular. Acumular años es realizar una ganancia, es adquirir un valor ante el cual la burguesía del siglo XIX se inclina con respeto, la experiencia. El empirismo asociacionista que la época considera la suprema verdad confirma estas opiniones. Cuanto más edad se tiene, más se multiplican las asociaciones, más aumentan saber y sabiduría. Así pues, el individuo alcanza normalmente su apogeo al final de su vida. En las ciudades, la familia ya no es patriarcal. A partir de finales del siglo XVIII, la multiplicidad de empleos, la ampliación de la vida social, permitieron a las parejas jóvenes fundar sus propios hogares. Pero la tradición de la familia doméstica sigue siendo cara a la burguesía. La perpetúa idealmente en la veneración por el abuelo. Aun cuando con una expansión del capitalismo moderno decline su influencia, la opinión exige que se le prodiguen las marcas exteriores del respeto y que se le garantice un final de vida honorable. La transformación de la familia modificó la relación de los nietos con los abuelos. En lugar de un antagonismo, se establece entre ellos una alianza. El abuelo, que ya no es el jefe de la familia, se convierte en cómplice de los niños a espalda de los padres. Y a la inversa, los niños encuentran en él un compañero divertido e indulgente. Gracias, Pepa. Magdalena, sigue tú. La importancia social acordada a los ancianos irritó a algunos escritores adultos. Lamennais ataca con violencia la vejez. Escribe a los 36 años. No he visto anciano cuyo espíritu no esté disminuido por la edad, y he visto muy pocos que estuvieran sinceramente convencidos de ellos. Y además, ¿qué es un viejo en el mundo? Un sepulcro que se mueve. La multitud se aparta, algunos se acercan para leer el epitafio. Dickens protesta con energía contra la comparación habitual de la infancia y la vejez. Hablando de esta, escribe: llamamos a eso un estado de infancia, pero es su pobre y vano simulacro, como la muerte lo es del sueño. ¿Dónde están en los ojos del hombre senil la luz y la vida que ríen en los ojos de los niños? Reunid al niño y al hombre que ha vuelto a la infancia y enrojeced de esa vanidad que difama el feliz comienzo de nuestra vida, dando su nombre a esa imitación horrible y convulsiva. Ese tono es muy raro. Los escritores que con perspectivas completamente diferentes han reflexionado sobre la vejez proponen apologías más o menos matizadas. Como los ensayistas de los siglos anteriores, no se interesan en la vejez, sino en la medida en que concierne a su clase. Citaré los más significativos. En el capítulo 6 de los aforismos sobre la sabiduría en la vida, titulado «De la diferencia de las edades», Schopenhauer examina a la luz de su filosofía los diversos momentos de la existencia. Es sabido que profesa un pesimismo absoluto. La única posibilidad de la especie humana sería extirpar de sí el querer vivir y dejarse deslizar por entero en la nada, absteniéndose de reproducirse. El individuo está tanto más lejos de la sabiduría cuanto más encarnizada es en él la voluntad en su juventud. El niño es privilegiado porque es contemplativo. Tiene una actitud estética que mantiene el mundo a distancia. Ve los objetos subespecie alternatitis. Desde el punto de vista de la eternidad, ¿no? Tiene una intuición de su esencia. Por eso más tarde se echa dolorosamente de menos la infancia, que es feliz porque es representación, no voluntad. Por el contrario, el joven tiene sed de vivir. Sale a la caza de la felicidad. No la encuentra porque buscarla es ya haberla perdido. Poco a poco, si tiene buen sentido, comprende que la felicidad es quimérica, mientras que el sufrimiento es real, y lo único que desea es liberarse de este. La juventud es intelectualmente fecunda. Tiene el conocimiento y la invención. Las fuerzas intelectuales llegan a su apogeo a los 35 años.
Sin embargo, se vive en la ilusión y el error. El instinto sexual alimenta en el hombre una demencia benigna. A partir de los 40 años, el hombre es melancólico porque, sin haber renunciado a las pasiones y a las ambiciones, empieza a desengañarse y ve la muerte al final del camino cuando antes la ignoraba. El momento más feliz de la vida es el de los años que preceden la decrepitud, si se tiene por lo menos buena salud y dinero bastante para suplir las fuerzas que faltan. La pobreza en la vejez es una gran desdicha. Llenadas estas dos condiciones, la vejez puede ser una parte muy tolerable de la vida. El tiempo empieza a pasar muy rápido, tanto que ya no sabe qué es el tedio. Las pasiones se acallan, la sangre se enfría. Liberado del instinto sexual, el individuo recobra la razón. Entonces, adquirimos más o menos la convicción de la nada de todo sobre la tierra. El descubrimiento de esta verdad nos da una calma intelectual que es la condición y la esencia de la felicidad. El hombre cree que podría conquistar en este mundo, Dios sabe qué maravillas, con solo saber dónde encontrarlas. El viejo está compenetrado de la máxima del Eclesiastés. Todo es vanidad, y sabe ahora que todas las nueces están vacías, por doradas que sean. Solo a una edad avanzada, el hombre llega enteramente al nin admirari de Horacio, es decir, a la convicción sincera y firme de la vanidad de todas las cosas y de la inanidad de toda pompa en este mundo. Basta de quimeras. Está completamente desengañado. Gracias a esta lucidez, lo que un hombre tiene de valedero en sí nunca le aprovecha mejor que en su vejez. Sin embargo, la mayoría de los individuos se convierten en autómata, se repite y se esclerosa, y entonces es el caput mortuum de la vida. La decrepitud es bienhechora porque ayuda a soportar la muerte. Después de los 90 años, en lugar de morir de enfermedad, el hombre suele extinguirse por sí mismo. Como se ve, el pesimismo de Schopenhauer es el que otorga ese privilegio a la vejez. Admite que el desengaño, que es su esencia, le confiere cierto tinte taciturno, pero su mérito es que en ella la voluntad de vivir casi ha desaparecido. Se vuelve a la actitud contemplativa de la infancia. Si la vida es una desdicha, si la muerte le es preferible, esa semimuerte que es la vejez prevalece sobre la edad de las ilusiones. La apreciación de Schopenhauer es absolutamente negativa. El fardo de la vida es en realidad más ligero que en la juventud. Detente un momento. Bueno, os habréis dado cuenta lo tremenda que es esta página que hemos leído. Es brutal, es bueno. Es brutal, es brutal. Y os habréis dado cuenta que no voy a permitir que pasemos por encima de esta página. Schopenhauer sin detenernos en él. A Schopenhauer le vamos a entrar a fondo porque se lo merece, ¿vale? Porque lo vale, porque él lo vale. Schopenhauer es un genio, un absoluto genio incomprendido, y como decíamos hace un par de sesiones atrás, el único problema de Schopenhauer es que tuvo la mala suerte de nacer entre Kant y Marx. ¿Vale? Sí, claro. Sí, es como si una rosa maravillosa naciera en medio de rascacielos ahí, ¿no? Pues ya está, pobrecita, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Pues es la mala suerte de haber nacido en ese momento, ¿no? Porque el pensamiento de Schopenhauer es tan poderoso que cuando lo podáis catar, os vais a dar cuenta que es de una tremenda actualidad y modernidad. Tanto que cuando uno lee a Schopenhauer, uno podría estar leyendo a Nietzsche, podría estar leyendo a Freud, podría estar leyendo a Marx, e inclusive podría estar leyendo a autores modernos como Kossik, perfectamente en cualquier epistemología contemporánea de las que hoy en día podemos sostener con cierta dignidad. Schopenhauer es un maestro, pero no solo un maestro de la filosofía, sino un maestro de la prosa.
creo recordar que él tuvo que hacer su acreditación universitaria en latín, que era la costumbre en la época, ¿no? Cuando tú te presentabas a dar clase en la universidad, pues tenías que dar una lección inaugural, ¿no? Y esa lección inaugural creo recordar que era nada menos que en latín. Sin embargo, Schopenhauer va a tener un leitmotiv a lo largo de su vida que va a ser el odio a la filosofía oscura, ¿no? Sí, Schopenhauer va a venir a decir algo así como que si usted ha leído un filósofo y no lo ha entendido, no se preocupe. No es que usted sea tonto, ¿vale? Es que lo que le está tratando de contar el filósofo es pura palabrería, ¿vale? Cuando alguien tiene la mente clara y las ideas ordenadas, también es capaz de decirlo con claridad y con sencillez, ¿vale? Entonces, Como... tu profesor Sevilla se copió de Schopenhauer cuando te dijo lo de... Bueno, son unos cuantos los que se vienen copiando, ¿vale? Es decir, porque, por ejemplo, Ortega creo que tiene una frase muy famosa, creo recordar que es la de la claridad es la cortesía del filósofo, ¿no? Creo que viene a decir algo así. Digamos pues con Butler tuvimos ahí... No, Butler era poco cortés, hay que recordar. No. Era Rudy poco Butler nos dio sí. muchos dolores Bueno, de cabeza. hay toda una corriente intelectual que presume, digamos, de la oscuridad del lenguaje y del vocabulario, y no digo que no digan cosas interesantes, pero muchas veces muchos de sus seguidores o de sus acólitos lo único que hacen es esconder su ignorancia detrás de esa oscuridad del lenguaje, ¿no? Es decir, llenan el discurso de palabras incomprensibles, a veces hasta gramaticalmente imposibles, y entonces, claro, uno se queda con cara de tonto o de tonta, ¿no? Diciendo, uy, ¿cuánto debe saber esta persona? No, no, lo único que es son galimatías sin ningún sentido. Bueno, la cosa llegó hasta el extremo de que Schopenhauer, que iba a las clases de Hegel, por ejemplo, ¿no? y de otros idealistas, el tipo se dedicaba a las clases a hacer monigotes y caricaturas y a escribir todo tipo de burlas groseras contra sus profesores, ¿no? Como diciendo, pero qué barbaridad está diciendo este tipo, qué sinsentidos están diciendo, ¿no? Pero bueno, él no tuvo fortuna, porque la universidad en esa época estaba en manos de ese discurso oscuro, ¿no? Propio del idealismo de la época, y Schopenhauer, bueno, pues no tuvo la fortuna de poder hacer carrera universitaria. Lo intentó, pero claro, ante el poderío de los que dirigían la academia, él no tenía capacidad para hacerle frente. Luego Nietzsche tampoco la tendría, ni Marx tampoco la tendría, tampoco creamos que otros gigantes tuvieron mejor fortuna. De hecho, Schopenhauer inauguró una nueva línea de pensamiento que viene a decir que la filosofía ya no se hace en la universidad. ¿Vale? Es decir, la academia viene a ser, a partir de Schopenhauer, pues una especie de anquilosamiento del pensamiento, ¿no? Que se queda ahí esclerótico en las aulas, y la verdadera filosofía, diría Schopenhauer y muchos de sus seguidores, como podría ser Nietzsche, se tendrá que hacer fuera de la academia. Seguramente ni tanto ni tampoco, ¿vale? Seguramente ni tanto ni tampoco. Pero digamos que con Schopenhauer empieza una nueva época. Pero Schopenhauer está a caballo de dos mundos. Está a caballo de la Ilustración, que representa Kant, ¿no? Su gran maestro. Para Schopenhauer hay dos hitos en la filosofía universal y en el pensamiento universal, que son Platón y Kant,
¿vale? Sí, los dos grandes pilares. Y podríamos decir, parafraseando a otro, que todo lo demás son notas a pie de página, ¿vale? De Platón o de Kant, ¿no? Sí. Pues bien, lo que hace Schopenhauer es coger la teoría del conocimiento kantiano, el pensamiento kantiano en su conjunto, ¿no? Y darle una reformulación extraordinaria. Lamentablemente este seminario no tiene sitio para poder entrar a fondo en el pensamiento de Schopenhauer, que lo merece sobradamente, pero no estamos hablando de Schopenhauer, este es un seminario de Simone de Beauvoir, y entonces apenas podemos hacer unas pinceladas. Os voy a colgar 2 vídeos, 2 conferencias magníficas, de estas que hace la Fundación March, en las que le encargan a un profesor que dé una charla sobre Schopenhauer, y se ve que al pobre le pasó como a mí con la teoría del valor, que dijo, oye, en una no tengo ni para empezar, ¿no? Y entonces el hombre pide dos conferencias, y son 2 conferencias, 1 y 2, con respecto a Schopenhauer, que son magníficas, en las que hace un repaso completo a su vida y a buena parte, digamos, de los problemas centrales de su pensamiento. Y además os voy a colgar un enlace a una de las charlas de Darin McNabb, que en 15-20 minutos hace una pequeña sinopsis del pensamiento de Schopenhauer. Con estos 3 vídeos creo que vais a tener un panorama muy rico, muy prometedor con respecto a este hombre. Y si cuando acabamos el seminario de Simone de Beauvoir decís, no, Jorge, no podemos vivir sin leer a Schopenhauer, bueno, pues, oye, pues se intentará, ¿vale? Pero de momento yo creo que podemos dejarlo en estos 3 vídeos y empezar a leer este capítulo 6 de los aforismos, ¿vale? Que nos está citando Simón, que se llama De la diferencia de las edades. Y creo que cuando leamos este capítulo, que nos llevará, pues a lo mejor, todo lo que va de lo que nos queda de la sesión, ya que es muy poco, y toda la que viene, cuando volvamos a releer esta página que he leído Magdalena, estoy seguro de que la vais a leer con otras gafas, ¿vale? Voy a compartir pantalla y empezamos la lectura. Este es el texto que he encontrado en internet para poder compartirlo con vosotras en PDF, que está extraído de un libro mayor de Schopenhauer, es de los últimos textos que él publicó, en el que él intenta darnos, podríamos decir, un manual de supervivencia. Si nosotros vamos a ver su obra principal es estrictamente académica. Es una obra filosófica dura, difícil, y que habla de cuestiones centrales de la filosofía, como son la teoría del conocimiento. Su libro principal, El mundo como voluntad y representación, es un trabajo, es una investigación acerca de lo que existe y de cómo podemos conocerlo. Claro, entender lo que es el mundo, entender lo que hay y cómo podemos comprenderlo, o a qué parte de eso que hay tenemos acceso, cómo accedemos al mundo, ¿no? Y cómo lo interpretamos,
entender eso es la condición sine qua non para actuar en la vida. Nosotros nos movemos en el mundo en base a lo que presuponemos que hay alrededor nuestro y a cómo nos relacionamos con él. Si no tuviéramos esa presuposición de partida, si no creyéramos contar con un conocimiento mínimo de lo que nos rodea, no podríamos actuar. Estaríamos incapacitados para la acción. Los seres humanos nos relacionamos con el mundo de forma natural, creyendo que lo que nuestros ojos ven, lo que nuestras manos tocan, es lo que existe. Os anticipo que nada más lejos de la realidad. ¿Vale? Nos va a decir Schopenhauer, reformulando a Kant, que nuestro mundo, que no hay más mundo que nuestro mundo, porque hablar de un mundo sin nosotros no tiene sentido, ¿vale? Nuestro mundo no es otra cosa que la suma de representaciones que nos hacemos de él. Nuestro mundo no es otra cosa que una, diríamos hoy, millennials de la inteligencia artificial, diríamos, nuestro mundo no es otra cosa que una simulación que nuestro cerebro produce a partir de los datos que le brinda la experiencia. Pero nuestro cerebro nos hace actuar como si esa simulación fuera real. De ahí que más de una vez nos llevamos un disgusto, ¿no? Es una fantástica cura de humildad. Eso. ¿Vale? Bien. Lo que viene, claro, esto que acabo de hacer es una caricatura de la epistemología, ¿no? de Kant o de Schopenhauer, ¿vale? Ya podremos hablar de ello con más profundidad cuando sea oportuno o cuando lo pidáis. Pero os habréis dado cuenta con la caricatura que acabo de hacer que estamos hablando de un problema mayor, de un problema mayor de la filosofía y del pensamiento. Claro, Schopenhauer al final de su vida se da cuenta de que sus libros no los lee ni siquiera su editor, y que si él quiere vender algo, pues tendrá que hacer algo un poquito más ligero, ¿vale? Y entonces en los últimos años él intenta, a partir del mundo como voluntad y representación, él intenta producir una serie de textos que, utilizando las conclusiones y los elementos principales de su obra fundamental, le permita llegar a un público mayor, culto, pero no necesariamente profesionales de la filosofía, que además los profesionales de la filosofía, insisto, a Schopenhauer no solamente no le leen, sino por él sienten un profundo asco y desprecio, ¿no? Bien, este texto que vamos a leer hoy es el capítulo de una selección que forma parte de una obra mayor que él publica al final de su vida con la intención de llegar a un público más amplio, al menos no con la fundamentación, pero sí con las ideas principales de su trabajo, y que él llama de esta manera así como el arte de vivir o como manual de supervivencia, ¿vale? Entender cómo es el mundo y cómo nos relacionamos con él. ¿Tiene relación con nuestra manera de estar en ese mundo? Si la tiene una consecuencia ética. Entender los entresijos del mundo
y de nuestra relación con Él tiene que tener consecuencias en la manera en la que nosotros nos enfrentamos al mundo y en la manera en la que nos relacionamos con nuestros semejantes. Y todo esto no es para hacer una política, ni para construir un mundo mejor. No, 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 no. Es para ser felices. Si es que la palabra tiene cabida en el mundo humano. Digamos, quitemos la palabra felicidad. Para vivir bien, para evitar el dolor, para retrasar el sufrimiento, para tener una vida lo más o lo menos insatisfactoria posible. ¿Vale? Si de algo tiene que servir la filosofía, va a decir Schopenhauer, volviendo otra vez a Sócrates, de ahí la importancia de Platón, la filosofía tiene que servir para entender lo que soy, para entender lo que soy yo como persona, qué soy como ser humano, y para entender cómo debo vivir para tener una buena vida. Y quien dice una buena vida, pues dice unas buenas relaciones y, lógicamente, una buena muerte. Como veis, el librillo afecta a varias cuestiones y finalmente el capitulito que vamos a leer de la diferencia de las edades de la vida. Pero vamos a leer desde antes el prefacio del librillo y a partir de ahí ya iremos entrando en materia. Pilar, por favor. La traducción, os pongo la traducción y las notas en azul para que son cosas que yo he ido incorporando para que el texto sea más fácil de leer, ¿no? Adelante, Pilar. La felicidad no es un asunto cómodo. Es difícil encontrarla en nosotros e imposible encontrarla fuera de nosotros. Chanfort. Tomo aquí el concepto de sabiduría de la vida solo en sentido inmanente, es decir, como arte de conducir la vida de la manera más agradable y feliz posible, a cuyas pautas podría dárseles también el nombre de eudemonología, estudio sobre la felicidad. Consistiría, pues, en la guía para una vida feliz. Y esta podría a su vez definirse, en todo caso, como aquella que, tras ser considerada de forma puramente objetiva, o mejor, tras una reflexión fría y ponderada, dado que todo este asunto depende de un juicio subjetivo, fuese claramente preferida a la posibilidad de no haber existido. Una guía para una vida, porque claro, él parte de la base de, como decía este sabio griego, ¿no? Lo mejor que te puede pasar es no haber nacido, ¿vale? ¿Sí? Bien, bien. Ahora bien, dado que has nacido, ¿no? Es decir, bueno, pues vamos a ver cómo nos lo montamos, ¿no? Para que, bueno, pues esto sea, digamos, llevadero, ¿no? Una guía nos dice, vamos a hacer una guía para una vida feliz, de manera que eso que entendamos por felicidad, tras una reflexión fría y ponderada, ¿no? Diera por resultado un pasar que fuera claramente preferible, ¿no? A la posibilidad de no haber existido. Pero no nos engañemos, ¿eh? La más de las veces lo mejor será no haber pasado por aquí, ¿vale? Continúa, Pilar. Genial, ya que estamos... ya que estamos, ¿no? Muy bueno. Esto implica que estaríamos apegados a ella por sí misma y no meramente por miedo a la muerte, lo que a su vez significa que desearíamos que nunca tuviese fin. Ahora bien, la cuestión de si la vida humana se corresponde o incluso puede corresponderse con dicha concepción de la existencia es algo que mi filosofía, como se sabe, niega de plano, pero respecto de la cual la eudemonología presupone una respuesta afirmativa. Respuesta que, por cierto, se basa justamente en el error innato, cuya amonestación abre el capítulo 49 del segundo tomo de mi obra principal.
Hay un solo error innato, el cual consiste en creer que estamos aquí para ser felices. Ya empezamos mal. Genial. Dice, toma. Toma. No, no. Es innato porque coincide con nuestra existencia misma. Y todo nuestro ser no es sino su paráfrasis. E incluso nuestro cuerpo solo es su monograma, dado que no somos sino voluntad de vivir. Pero la satisfacción sucesiva de nuestra voluntad es lo que asociamos mentalmente al concepto de felicidad. Mientras perseveremos en este error innato, agravándolo incluso por medio de dogmas optimistas, el mundo se nos aparecerá como lleno de contradicciones, pues cada paso, grande o pequeño, que damos nos enseña que el mundo y la vida no están en absoluto constituidos como para admitir una existencia dichosa. Detente un momentito, detente un momentito. Esto de que Se carga Mr. Wonderful, se lo carga, pero... Carga toda la corriente de la filosofía positiva esta Sí. tan de moda. Sí, 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 Y esto, Absolutamente absurda. y esto además, como dice Schopenhauer, con buen rollito, ¿eh? Porque él no Sí, 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 sí. con buen rollito. Este libro es tan importante, El mundo como voluntad y representación, que es un texto tan importante. ¿Qué es lo que viene a decir? No sé si recordáis del bachillerato de la filosofía kantiana, el planteamiento noumeno-fenómeno. Kant venía a decir que, bueno, pues que nosotros no tenemos acceso a la cosa, nosotros no tenemos acceso al mundo, sino que nosotros accedemos al mundo mediados por lo que nuestra intuición, nuestra sensibilidad nos transmite, y que nuestro cerebro reformula a través del filtro de las categorías, creándonos una imagen, el fenómeno, ¿no? El fenómeno no está fuera de nosotros, sino en nuestro cerebro. ¿Vale? Nuestro mundo, nuestra sensibilidad ve, huele, percibe, toca lo que hay fuera, y nuestro cerebro genera una imagen, genera un fenómeno. ¿Vale? Lo único que nosotros conocemos del mundo es el fenómeno. Ahora bien, es de suponer que ese fenómeno tiene tras de sí algo que lo genera. Hay algo, hay una cosa, lo que llama Kant la cosa en sí, ¿no? Hay una cosa detrás del fenómeno que cuando afecta nuestra sensibilidad y nuestro entendimiento procesa esa información, esa cosa, digamos, debe tener alguna entidad. Es decir, nuestro mundo no es una mera construcción de la imaginación. Nuestra imaginación construye el mundo a partir de una cosa que nos afecta de alguna manera. ¿Vale? Bien, esa cosa que está detrás, nos dice Kant, nosotros nunca vamos a tener acceso a ella. Nunca. Porque el acceso a la cosa siempre va a estar mediado por nuestro aparato cognitivo. Siempre. Y nuestro aparato cognitivo filtra primero por medio de su reducción al espacio y al tiempo, y una vez que las impresiones que hemos recibido están pasadas por el filtro del espacio y el tiempo, nuestro cerebro le aplica el resto de categorías. Causalidad, etc. ¿No? Y ordenamos el fenómeno. Pero lo que hay fuera, no tenemos la menor idea de lo que hay fuera de nosotros. No tenemos la menor idea. Es absolutamente inaccesible. ¿Vale? Bien, va a decir Schopenhauer, eso que hay fuera no es otra cosa que voluntad. Vosotros diréis, que se ha tomado el maestro Schopenhauer. Cuidado con ningunearme
al maestro Schopenhauer. Porque si en vez de deciros que lo que hay ahí fuera son diversas concentraciones de energía, ya os lo creeríais más, ¿verdad? En vez de voluntad. O diversas concentraciones de campo, os sonaría un poquito más, ¿verdad? Bien, cuando Schopenhauer escribe esto, claro, el concepto de campo no existía, faltan 100 años todavía para llegar a estas elucubraciones de la física moderna. Pero bueno, él viene a decir de alguna manera que lo que cuando eliminamos todo lo que corresponde, podríamos decir, al fenómeno, a la representación, todo lo que hay detrás de la representación no es otra cosa que voluntad. Pero Jorge, en esto ya nos llevaban ventaja todas estas, bueno, los gurús, ¿no? Los practicantes de yoga y ya hablaban de esas energías y Claro. es que ahora pues la física está viendo que... Claro. Es que Schopenhauer es probablemente el primer occidental de alto nivel que se leyó los Upanishads y que entró a fondo en el budismo. Es decir, lo que hace Schopenhauer es una relectura de la filosofía occidental a la luz del budismo o de lo que él está empezando a leer de las Upanishads, ¿no? Vale. Por eso mucho de lo que del pensamiento de Schopenhauer está fuertemente no digamos contaminado, pero sí tocado, ¿no? Pincelado con este pensamiento hindú, ¿no? Efectivamente, muy bien traído, Pepa. Ya lo captaste el Sí, tema. es que claro, todo el tema de los yogis y el budismo, Claro. esto, y ahora es cuando se está, bueno, ahora no, yo creo que ya fue con la época a partir de Einstein y tal, Claro. pues todas estas teorías de la relatividad y todo el tema de la física cuántica, pues bueno, pues la India ahí Así es. nos En la ética va de muy por delante. Claro, en la ética de Schopenhauer vais a ver sesgos budistas muy presentes, ¿no? Cuando él dice que lo mejor que podrías haber hecho es no haber nacido, eso es pensamiento hindú. Sí, bueno, es que también lo dijeron los griegos, sí, pero los griegos se olvidaron de aquello, ¿vale? Sí, el hinduismo lo mantuvo. Cuando Schopenhauer dice que hay que reducir la voluntad para poder tener un buen pasar, hay que reducir la fuerza de la voluntad para tener un buen pasar en la vida, estamos hablando de otro motivo hindú. Es la búsqueda de la extinción, eso que en el budismo se llama el nirvana. Sí, el nirvana. Conseguir el nirvana, ¿no? Conseguir el nirvana eliminando tu deseo, ¿no? Eliminando la permanente presión que sufres por parte de la voluntad y el deseo. Es que ¿no? cuando eliminas el deseo, eliminas el sufrimiento. Ahí está. ¿Vale? ¿No? Ahora vamos a volver a leer la cita otra vez, Pilar, para que vais a ver que ahora yo creo que va a tener otro brillo. Hay un solo error. El micro, Pilar. Sí. Hay un solo error innato, el cual consiste en creer que estamos aquí para ser felices. Es innato. Detente un momento. Nosotros estamos aquí, Pilar, porque somos mera voluntad, mera parte de la única voluntad universal, ¿vale? Y nuestra vida, nuestro sufrimiento, aquí no tiene ninguna relevancia. Somos un mero grano dentro de un tremendo despliegue de la voluntad cósmica. ¿Vale? Por eso hay un solo error innato, que es creer
que estamos aquí para ser felices, como si nosotros fuéramos alguien, con algún interés para algo, ¿vale? Sí, no, perdona, no eres nada en el mundo, ¿vale? Adelante, Pilar. Es innato porque coincide con nuestra existencia misma. Y todo nuestro ser no es sino su paráfrasis. E incluso nuestro cuerpo solo su monograma. Dado que no somos sino voluntad de vivir. Pero la satisfacción sucesiva de nuestra voluntad es lo que asociamos mentalmente al concepto de felicidad. Eso lo saben los del marketing muy bien. Totalmente. Mientras perseveremos en este error innato, agravándolo incluso por medio de dogmas optimistas, el mundo se nos aparecerá como lleno de contradicciones. Pues cada paso grande o pequeño que damos nos enseña que el mundo y la vida no están en absoluto constituidos como para admitir una existencia dichosa. ¿Qué es lo que permite? ¿Qué clase de estupidez es la que nos tiene subsumidos en la creencia de que estamos aquí para ser dichosos? Cuando uno ve la pirámide alimenticia y ve el lugar en el que estamos, dentro de la pirámide alimenticia, ¿no? Uno dice, pero de verdad, yo me voy a creer que, o cualquiera de los seres que forma parte de la cadena alimenticia, se va a creer que tiene un destino en el mundo que es el de ser feliz. Perdona, tú aquí no estás para otra cosa que para vivir. ¿Vale? Y la vida, va a decir Schopenhauer, es sufrimiento. Entenderlo es lo que nos va a permitir minimizar ese sufrimiento y conseguir tener un buen pasar. ¿Vale? Es más, si lo conseguimos bien, lo mismo conseguiremos no solamente un buen pasar, sino un buen final. Podremos conseguir ese nirvana que nos permita liberarnos de una vez y para siempre del sufrimiento. Fíjate, bueno, yo sé poco de Schopenhauer, pero yo casi no lo veo como lo de la vida para sufrir, ¿no? Sino simplemente no. No, O sea, todo lo contrario, claro. ser capaces de ajustar las expectativas, o sea, de eso, Claro. ¿no? Claro, lo veo claro, más claro, por claro. ahí, ¿no? Es una mezcla de estoicismo y de budismo, ¿no? Es decir, perdona, no te equivoques. El mundo no es lo que tú te has creído, ¿vale? Eso es. Pero si eres capaz de entenderlo correctamente, entonces, bueno, podrás, dentro de tus límites, poder esquivar, digamos, la mayor parte del sufrimiento gratuito que estás sufriendo, porque una gran parte de tu sufrimiento viene de esas expectativas erróneas que te estás creando. ¿Vale? ¿Sí? Y esas expectativas también son aumentadas por el capitalismo, ¿no? Claro. El deseo ante todo, pues eso, la acumulación, la compra, casi que los deseos son derechos, ¿no? Está por encima de todo y Al claro, final, es una rueda que no termina, no tiene claro, límites. no tienen límite, y como no tienen límite, son imposibles de colmar, ¿no? Ya lo veremos con más detalle a lo largo del texto. Adelante, Pilar. Ese egocentrismo también del hombre, si lo trasladas a la especie humana, ¿no? Porque es lo mismo. Es lo mismo. Es cuando destrozas el planeta, porque piensas que todo está a tu servicio, ¿no? O sea, es la misma idea. Efectivamente. Y con todo, Magdalena, no nos equivoquemos. Es decir, esto de comernos unos a los otros va a ser como que no se puede hacer con amabilidad, ¿vale? ¿Sí? Venga. Al final somos heterótrofos y nos tenemos que comer unos a los otros. No nos equivoquemos, ¿vale? Bien, pero podemos hacerlo causando un sufrimiento infinito, ¿no? O podemos hacerlo, hombre, con un poquito de conciencia y con un poquito, que nos va a decir Schopenhauer, con un poquito de compasión. ¿Vale? Que compasión no es meramente echar una lagrimita por el sufrimiento del otro. No, hombre, no. Es un poco ser conscientes de que no hemos elegido nuestro lugar
¿vale? Y tratar de minimizar a la vez de nuestro sufrimiento el sufrimiento que tenemos a nuestro alrededor. Es un poderosísimo pensamiento ético. Ya veis que a medida que vamos entrando, esto que parecía una fricada, ¿no? Tiene un enorme contenido, ¿no? Adelante, Pilar. Sin embargo, con el fin de desarrollar la susodicha eudemonología, me he visto obligado a desviarme completamente del elevado punto de vista ético-metafísico al que conduce lo más genuino de mi filosofía. Por lo tanto, toda la exposición que se va a hacer en estas páginas presupone una cierta acomodación, pues incorpora la perspectiva empírica corriente y persevera en su error. De ahí que su valor esté condicionado y que el término eudemonología no sea más que un eufemismo. Dicha exposición no pretende, por lo demás, ser exhaustiva, en parte porque el tema es prácticamente inagotable y en parte porque, para que fuera exhaustiva, yo habría tenido que repetir lo que ya dijeron. Lo que ya dijeron otros, ¿no? Entonces nos dice, perdonadme, nos dice Schopenhauer, lo que voy a decir a continuación tengo que traicionar un poquito mi pensamiento, porque si os digo lo que pienso no hay libro, ¿vale? Sí. Sí. Entonces, para que haya libro, ¿no? Para que haya libro, hombre, tendremos que transigir un poquito con el pensamiento corriente. Vamos a jugar vamos a jugar a que se puede ser feliz, ¿vale? ¿Sí? Sí, además es muy chulo, ¿no? Porque dice, persevera en ese error innato, que es lo primero que cuestionan nada más empezar, ¿no? Claro, pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Es decir, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Estamos constituidos así, estamos constituidos por voluntad, estamos constituidos por voluntad de vivir, ¿vale? Bien, vamos a ver si podemos introducir un poquito de racionalidad en esa voluntad de vivir para hacernos la vida más tolerable y un poquito más amable a quienes tenemos alrededor, ¿vale? Continúa, Pilar. De entre los libros redactados con intención similar al presente, solo me viene a la cabeza el de Cardanus, de Utilitate ex adversis capienda, de la utilidad de las adversidades, muy digno de lectura y apto, por lo tanto, para completar lo expresado aquí. Es verdad que también Aristóteles entretejió en el capítulo 5 del libro primero de su retórica una corta eudemonología, la cual, sin embargo, peca de insípida. No he recurrido a estos predecesores, ya que compilar no es lo mío, tanto menos cuanto que arruina la unidad de propósito que constituye el alma de este tipo de empresas. Es verdad que los sabios de todos los tiempos han dicho, en términos generales, siempre lo mismo, pero no menos lo es que los necios, o sea, la inmensa mayoría de la gente de todos los tiempos, han coincidido entre sí, a saber, en hacer lo contrario. Y así seguirá siendo. Por eso, dice Voltaire, bueno, como no soy Magui, lo digo directamente, abandonaremos este mundo dejándolo tan tonto y malvado como lo encontramos al llegar a él. Es brutal. Schopenhauer es brutal. Dice, es verdad que los sabios de todos los tiempos han dicho siempre lo mismo, pero no menos es verdad que los necios, es decir, la inmensa mayoría de la gente que ha vivido en todos los tiempos, también han coincidido entre sí en hacer lo contrario. Y así seguirá siendo, dice. Así que, en fin, no tengamos tantas ínfulas porque abandonaremos este mundo dejándolo tan tonto y tan malvado como lo encontramos al llegar en él. Bueno, este es el hermoso prefacio que hace Schopenhauer, y yo creo que dejamos para empezar la semana que viene el capítulo 6. Si queréis, os paso el texto para que las que tengáis tiempo le echéis una mirada previamente, porque estos son textos demasiado profundos como para sacarles la chicha en una sola lectura, ¿no? Y seguramente le vais a sacar más gusto a quienes podáis echarle una miradita antes del miércoles que viene. ¿Os parece bien? ¿Quién es una pasada. ¿No? Pues bueno, felices Pascuas, ¿eh? Sí, felices Pascuas, y el miércoles que viene vamos a por Schopenhauer.
Yo si Muy tengo bien. cobertura me conectaré. Ahí. Yo igual, yo si tengo cobertura. Hasta me luego. conecto. Muy bien. Buena semana, compañeras. Adiós, Hasta luego. buena semana. Buena semana. Adiós. Adiós a todas. Adiós. Namaste, namaste.